voy a explicar la práctica número 12, llamada intercambiadores de calor. El objetivo general de la práctica es determinar el área de transferencia de calor de diferentes intercambiadores de calor, como lo son tubos concéntricos, serpentín, placas y coraza y tubos. Los objetivos específicos de esta práctica es aprender acerca de los intercambiadores de calor en cuestión de su funcionamiento, sus partes, sus accesorios, sus medidas y sus cálculos. El segundo objetivo es desarrollar los cálculos necesarios para determinar el área. El tercer objetivo específico es aprender el manejo operacional de todo el sistema conectado al intercambiador y como cuarto objetivo es interpretar los datos arrojados por la máquina lectora. Antes de comenzar la práctica necesitamos saber qué es un intercambiador de calor. Este es un equipo de transferencia de calor empleado en procesos químicos con la finalidad de intercambiar calor entre dos corrientes de un proceso. Los intercambiadores se pueden clasificar por la disposición de los fluidos o por el tipo de construcción. El primer intercambiador es el intercambiador de doble tubo. Este es uno de los diseños más simples y consiste básicamente en dos tubos concéntricos en donde una corriente circula por dentro del tubo interior mientras que la otra circula por el ánulo formado entre los tubos. Este es un tipo de intercambiador cuya construcción es fácil y económica, lo que lo hace muy útil. Las partes principales de este tipo de intercambiador son dos tubos concéntricos, dos T-conectoras, una cabezal de retorno y un codo en U. El otro tipo de intercambiador es de tubo y carcasa o de tubo y coraza. Este tipo de equipo consiste en una carcasa cilíndrica que contiene un arreglo de tubos paralelos al eje longitudinal de la carcasa. Los tubos pueden o no tener aletas y están sujetos a cada extremo por láminas perforadas. Estos atraviesan a su vez a una serie de láminas denominadas deflectores, que, al ser distribuidas a lo largo de toda la carcasa, sirven para soportar los tubos y dirigir el flujo que circula por la misma, de tal forma que la dirección del fluido sea siempre perpendicular a los tubos. Los componentes básicos de un intercambiador de calor de carcasa y tubo son los tubos, que estos pueden ser de acero de bajo carbono, cobre, aluminio, cobre-níquel, aluminio-bronce, aceros inoxidables, etc. Otro componente es la placa de tubos, que es generalmente una placa que ha sido perforada y acondicionada para soportar los tubos, las empacaduras, las barras espaciadoras, etc. Después está la carcasa, que esta simplemente es el recipiente para el fluido externo. Después siguen los deflectores o bafles, que usualmente se instalan los deflectores, usualmente llamados placas, del lado de la carcasa, bien sea transversal o longitudinalmente. Los deflectores longitudinales se usan cuando se requieren dos o más pasos por la carcasa o para sustituir a dos carcasas tipo E en serie. Estos deflectores son denominados también divisores de paso. El material y equipo a utilizar en esta práctica va a ser un intercambiador de calor de coraza y tubos, otro intercambiador de calor de tubos concéntricos, un lector de temperatura y caudal y una resistencia eléctrica con una bomba incluida, y como sustancia utilizaremos agua. Como desarrollo de la práctica, lo primero que se debe hacer es operar el intercambiador a manera constante. Después se registrará la temperatura y el caudal. Inicialmente las tomas se encuentran operando de manera paralela. Después se cambiará a contraflujo. Luego se debe registrar tanto las temperaturas frías como las calientes y el caudal. Y por último se calculará los coeficientes globales así como el área. Los datos que se necesitarán para poder calcular el área así como el coeficiente global de transferencia de calor para cada intercambiador son estos. Los datos obtenidos arrojados por el lector de temperaturas y caudal de cada intercambiador de calor fueron estos. Las fórmulas a usar para hacer los cálculos son estas. Los resultados obtenidos son estos. Al finalizar la práctica pude concluir que cada intercambiador de calor tendrá dos sustancias. Una siempre va a ganar temperatura y la otra siempre va a perder temperatura, y dependiendo a la disposición del flujo, ya sea flujo paralelo o contraflujo, tendrá un área diferente.